¿Qué tal, Fintegramers? Bienvenido a este espacio de conversación de educación financiera. Ya lo saben, Fintegram. Queremos validar tu negocio, queremos ayudarte a mí me gusta decirlo, hackear el sistema financiero. Busca, los atajos, pero para eso se requiere mucha información, mucho conocimiento, para que pueda aprovechar y disfrutar de los beneficios del sistema. Y para seguir hablando de educación financiera en estas cápsulas que ya se nos están haciendo tradición, tenemos a la directora de Blue Chip Finance, una Fintegrammer de corazón, eso me lo dijo hoy día. Así que Así bienvenida, Javiera, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por acompañarnos en estas cápsulas que ya se nos están haciendo buenamente de costumbre. Y me encantan, así que cuenten conmigo. Excelente. Oye, Javiera, cuando usted entra a bluechipfinance.cl, encuentra los 10 indicadores fundamentales que Javiera nos ha dicho que una persona tiene que conocer para poder empezar a incorporarse a este mundo de la educación. Es parte de la alfabetización financiera, ¿ya? Y hoy día tenemos 2. Así es. ¿Ya? La semana pasada hablamos de La tasa de política monetaria y la inflación. Y hoy día vamos a hablar de IMASEC y el PIB. Así es. Bueno, primero recordarles que en www.bluechipfinances.cl, la página principal, van a poder encontrar los 10 índices macroeconómicos que son fundamentales para comprender la economía y la finanza desde cero, ¿ya? Los dejo todos invitados también al Instagram, bluechip.finances_Chile. Oye, tiene un montón de más de 19.000 seguidores. Es famosa, es famosa. Hay que generar la necesidad en las personas, la necesidad de aprender algo tan importante como es la economía y la finanza. Oye, vamos al IMASEC, de entrada. Ya, mira, primero que todo lo que tenemos que empezar a hacer es agrupar o relacionar estos índices. El PIB y el IMASEC son índices de producción, es decir, miden la producción del país. Ambos se calculan bastante similar, por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? Tratar de buscar la relación de cada uno de ellos. Primero voy a partir mejor, hablando, si te parece, hablando del PIB y luego continuamos con el IMASEC. Hablemos del PIB entonces, ¿cuál es el problema? Sí, ¿por qué quiero hablar del PIB? Porque le quiero dar énfasis a este indicador tan importante de la economía. Muchos países, de hecho, lo consideran un índice de bienestar. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumenta el PIB, el país está mucho mejor. ¿Y por qué se considera un índice de bienestar? Porque en términos simples, uno asume que a medida que las empresas producen más, contratan más gente, disminuye la tasa de desempleo, las personas tienen mayor poder adquisitivo, por lo tanto las empresas consumen más, aumentan las ventas y así es como un ciclo económico que se va llenando en todos los espacios de la economía. Por eso se le considera índice de bienestar. ¿Y por qué es tan importante el PIB? Porque el PIB es un indicador estándar a nivel internacional y permite comparar países. No es lo mismo que en el caso del IMASEC, que el IMASEC es un indicador que solamente se mide en Chile. Por eso quería partir con el PIB para que nosotros sepamos la importancia de comprender este indicador, ya que nos permite dimensionar cómo está nuestro país frente a nuestros países vecinos en Latinoamérica, como también poder compararnos con potencias mundiales como lo es China, Estados Unidos, etc. Pero ya se entiende. Pero ¿Qué es el PIB? ¿qué es el PIB? No, pero antes de eso. Para poner un poco de polémica a esta cosa, hay que ponerle un poco de tensión a la conversa. Entiendo lo del índice de bienestar, pero Javiera, o sea, con niveles de desigualdad, eso no necesariamente es así. Ahí pusiste un tema sumamente importante, Claro. Y es por eso que hay países que dicen esto no debiese ser un índice de bienestar. Para nada. Nada. Yo soy de esos. ¿Sí? Yo soy de esos. Porque ¿dónde está la salud, ¿cómo se llama? Psicológica, ¿dónde están los otros conceptos sociales que uno de repente no considera? Y eso efectivamente es así. De hecho, hay países que no consideran el PIB como un índice de bienestar, sino que también consideran otro tipo de factores. ¿Qué es el PIB en estricto rigor? El PIB, en estricto rigor, es toda la producción dentro de un territorio nacional. Perfecto. No incluye las importaciones, ¿ya? Eso es muy importante porque Chile es un país que importa la mayoría de productos. Entonces, simplemente es la producción dentro de un territorio nacional.
¿Quién lo calcula? El Banco Central. Perfecto. ¿Ya? Para que cuando quieran buscar el PIB, lo pueden hacer a través del buscador financiero o también pueden entrar al Banco Central directamente y ven a cuánto está porque se considera en categoría como una cuenta nacional. Perfecto. La publica el Banco Central. Oye, ¿y cómo estamos con el PIB? A ver, antes que todo quiero dar un dato. Bien. El PIB es trimestral, ¿ya? Eso. No es mensual. Entonces, acá tenemos que tener súper claro, lo publica el Banco Central de manera trimestral. Esos son dos temas que no podemos no conocer. Y en cuanto a la producción de nuestro país, tenemos que tener que está el último PIB publicado de un 12%. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que tenemos que ver en relación a eso es que cuando nosotros nos entregan un 12%, ¿qué es el 12%? ¿Por qué me entregan un porcentaje y no 1 billón de pesos? Un número, claro. Un número. Claro. Porque, ¿qué pasa si en el diario financiero aparece 1 billón de pesos el PIB? ¿Qué me indica a mí? No dice nada. No dice nada un número. Lo que a mí me interesa es, ¿aumentó o disminuyó? Perfecto. Eso es lo que me interesa. Por eso en los diarios, el diario financiero, en CNN y en los distintos medios de comunicación, te dicen una tasa, que es la tasa de variación de un trimestre con otro, o también pueden comparar de manera anualizada, comparando un trimestre actual con el mismo trimestre del año anterior. Perfecto. Entonces, bueno, obviamente vino la pandemia, tuvimos PIB negativo, ¿verdad? Porque cayó la producción, dado las condiciones de confinamiento, etcétera, etcétera. Pero hoy día nos encontramos con un repunte, pero así Mira, a finales del 21, digamos. Exacto. Pero me voy a colgar de lo que acabas de decir, que tiene que ver con la comparación de los trimestres anteriores. Entonces, eso obviamente hace que los números aparezcan como muy abultados, pero no necesariamente así. Exacto, no nos dejemos de repente como guiar solamente con el indicador porque tenemos que comprender cómo se calcula y qué es lo que nos entrega ese número. Que claramente la base comparativa es muy extrema, de un número negativo, menos 14, a un, no sé, ahora saltamos... mira, el último PIB del 2021 fue 17. 17,2. 17,2, entonces... Pero 2 trimestres antes veníamos de menos 14. Menos 14. Entonces, a ver, lo que nosotros tenemos que entender, primero que todo, es que, bueno, la base comparativa, eso es lo primero que tenemos que entender, ya que en el periodo de pandemia, que todavía lo estamos viviendo, pero en el periodo que hubo un efecto más inmediato, nosotros tuvimos un PIB negativo, menos 14. Si nosotros llegamos a ver la historia de nuestro país, no habíamos alcanzado un PIB tan bajo y habíamos llegado máximo a menos 4. Esta vez llegamos a menos 14. Y por otro lado, ¿qué es lo que ocurre? El Banco Central y el gobierno generaron un presupuesto COVID de inyección de economía muy potente, muy potente. Y esta inyección de economía, ¿qué es lo que generó? Que las personas tuviesen poder adquisitivo y consumieran muchísimo, pero no por un ciclo normal de la economía, que quiere decir que lo recibieron por sueldo, sino que quizá por bono, quizá por retiro de la AFP. Entonces, también esto un poquito, en palabras a la chilena, un poquito maquillado también el número. Claro. Porque no son, la tasa de desempleo está bastante alta el año pasado y este aumento importante del PIB no se debía a un ciclo económico que habíamos superado la crisis, sino que se debía principalmente a la inyección potente de dinero que hizo el gobierno con el Banco Central para reactivar la economía. O sea, imagínate, usted entra si usted entra en bluechipfinance.cl, puede hacer la vuelta corta, va al botón del indicador de IMASEC, le da clic ahí. Mire, hágalo ahí, Mati, mire, entre ahí, busca ahí el IMASEC, ahí, y mire, le aparece. Ahora baje y mire, ahí están los datos por trimestre, la variación por trimestre, para que no se pierda con el gráfico. Baje un poquito más, Mati, baje un poquito más. ¿Hasta ahí llegó? Hasta ahí llegó. No puede mostrar. No, más datos. Apriétale más datos. Ahora ándate al 99. Segundo trimestre de 1999. ¿Crisis asiática o no, don Mauricio? Me acuerdo. Sí, menos 3.4. Era como de las experiencias bajas que habíamos tenido. Menos 3 y ahora tuvimos menos 14. Menos 14. Es como para que se hagan una idea de la proporción de la crisis, digamos. Y mira, si quieres pon el gráfico, que los gráficos son visualmente fáciles de comprender. Miren, por favor, la extrema, de un extremo negativo a un extremo positivo, que esto en un gráfico financiero es
súper extremo. O sea, imagínense cómo cae y cómo sube. Y eso se debe principalmente a la inyección de capital que entregó Y a la el Banco comparación, Central digamos. y a la comparación también. Exacto. Entonces, bueno, ahí hay que tener ojo también. Y eso es lo bueno de este link, que si ustedes meten al buscador, van al indicador, inmediatamente van a ver el gráfico y van a ver los números históricos de nuestro país. Excelente. Pasemos ahora al IMASEC. Perfecto. ¿Qué es el IMASEC, Javier? Ya. El IMASEC yo lo explico de la siguiente forma. Primero, en sus siglas es el Índice Mensual de Actividad Económica. Ya. Mensual. Y el PIB es trimestral. ¿Ya? Perfecto. Son dos datos muy importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente contáramos con el PIB, no podemos esperar 3 meses para saber cómo está la producción de nuestro país. Tenemos que tener un análisis mensual. Y para ello se calcula el IMASEC. Perfecto. Si tú ves cómo se calcula el IMASEC, es tan similar al cálculo del PIB que el IMASEC trimestral debiese ser casi igual al PIB. Van a la par, Van digamos. a la par. Ya, Simplemente es un indicador que se calcula mensual para poder ir midiendo la economía de mes a mes y de esa forma también proyectar qué es lo que se viene para el trimestre. De hecho, yo recuerdo que en una proyección del Banco Central había estimado un IMASEC, o sea, perdón, un PIB de un -4, pero el IMASEC fue -14. Y si el IMASEC es -14 y el PIB es -4, inmediatamente tú dices, acá hay algo raro. Al menos el PIB pudiese ser -8. ¿Por qué? Porque en el fondo tendría que irte muy bien en los otros 2 meses para subir tanto el promedio. En el fondo nos permite adelantarnos un poco a qué es lo que se viene en el PIB, Ya, el perfecto. próximo PIB. O sea, claro, son datos como son mensualizados, te va contando la historia un poquito anticipada. Anticipado en el fondo para tomar medidas con tiempo, medidas oportunas. Claro, es perfectamente. Bueno, y ocurre efectivamente cuando uno revisa el gráfico, tiende a ocurrir exactamente lo mismo. Efectivamente, COVID 2020 viene una gran baja en el IMASEC, pero tiene un repunte hacia finales del 21 que pareciera que la economía estaba pero bullante. Por eso, sí. Sí, y ahora venimos nuevamente en un ciclo a la baja. Exacto. De hecho, el Banco Central proyecta una caída en el PIB. De hecho, ahora está en 11%, pero se espera para finales del 2022 y 2023 un 2% y un 0%. Claro, que son y ahí está comparando con el mes exacto del año anterior. Exacto. De hecho, si ustedes quisieran saber más o menos, porque, a ver, nosotros para adelantarnos un poco la jugada, que en el fondo cuando tenemos que tomar decisiones no podemos esperar al número, sino que tenemos que saber qué son lo que proyectan los expertos, podemos entrar a la página del Banco Central en la parte que dice IPOM, ¿ya? En el IPOM, que es el Informe de Política Monetaria. Pero no les digo leanse el IPOM porque son 100 páginas, no. Yo siempre les digo que lean el IPOM. Sí, aquí lo decimos. Bueno, en mi caso no. Lo decimos. Léalo. Aunque no lo entienda, léalo. Sí. Con el tiempo lo va a entender. Pero hay otra cosa que nosotros no sabemos, que el Banco Central hace un resumen del IPOM. Así es, efectivamente, que son 15 páginas. Sí, entonces... Incluso viene uno como con la presentación, Exacto. el resumen. Es como ese resumen que tú... Para calentar la prueba. Ese es el que yo les traigo a veces. Exacto, yo les digo, léanse eso, si tampoco es necesario leerse el informe completo, pero en el fondo, y aparte, en la parte del IPOM, siempre aparece un texto que debe ser, no sé, 3 párrafos y que es clave. Es clave, te lees ese texto y ya sabes cuál es la visión más o menos del Banco Central. Ahora, cuando uno habla de ese informe de política monetaria, ocurre que tampoco es chino mandarín, con el respeto de mi amigo Mauricio Benítez, digamos. No es una cosa inentendible necesariamente. Está hecho generalmente con términos bastante amables. Sí. Tiene parte de los gráficos y análisis más técnico en algunas partes, pero lo relevante, en lo grueso, generalmente es como bien, sí, es bien amable. Hay que atreverse. Yo digo que hay que atreverse, no asustarse. Si hay mucho concepto complejo, no asustarse. Simplemente, claro. O buscador financiero, Blue Chip Finances. Sí, verdad. El nuevo Google financiero. Así es. Mira, tiene esta lema. Y el Bloomberg y Fintenan el Bloomberg de las pymes. Todos copiando. No, somos originales. Todos somos originales. Sí. Oye, ya. Y entonces, en resumidas cuentas, ¿por qué es relevante que una pyme tenga, o no la pyme, sino que su controlador, su fundador, su CEO, su gerente, el director, quien sea, tenga estos datos presentes, digamos? Porque
nosotros los indicadores, tal como el nombre lo dice, son una referencia para entender la salud de la economía. Entonces, si nosotros entendemos la salud de la economía, podemos tomar decisiones oportunas para nuestra empresa. Por ejemplo, si vemos que la proyección del Banco Central es una contracción tan grande como lo que estamos describiendo en este momento, que del 11 al 2 o al 0, nosotros inmediatamente tenemos que empezar a tomar medidas a tiempo para que no en ese momento se nos afecte nuestro presupuesto anual. Entonces, en ese caso, si vemos que hay una proyección de contracción económica, yo inmediatamente tomo medidas para rentabilizar mi empresa y para hacer más eficiente mis procesos. Quizás si antes estaba pidiendo una cantidad de productos de materias primas, voy a reducirla. Quizás si tenía una proyección de ventas al alza, voy a medirlo un poco en relación a cómo se mueve con la economía. Entonces, yo puedo tomar decisiones en mi empresa, pero tengo que estar al tanto de qué es lo que proyectan los expertos. Perfecto. Empieza de la nada y no pares por nada, dice Flugship Finance. Así es. Javiera, muchas gracias por tu tiempo, por tu enseñanza. Ya lo saben, Fintegram quiere colaborar con la inclusión financiera, quiere colaborar con la educación financiera. Una vez que te incluye financieramente, el desafío que viene a continuación es poder participar del sistema financiero de manera exitosa. Y para eso se requiere estar educado financieramente, entender cómo funciona la economía, el sistema financiero y todos sus instrumentos, etcétera, etcétera. Y para eso es precisamente este espacio. Javiera, Así muchas es. gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Y ya lo saben, continuamos con contenido y educación financiera. Show.